Creemos que la mejor manera de desarrollar el taller de espacios expositivos es pensar un espacio expositivo, pensar lo que se expone, cómo se expone y dónde se expone. Esto convierte a los estudiantes en autores de su obra. La primera parte del taller nos ocupamos del cómo se puede exponer una serie de cuadernillos reales a una determinada altura de lectura. Sin embargo, estamos en una situación particular, anómala, en que debemos cuidar la distancia con el otro, tocar las cosas que los demás han tocado o los recorridos. Así, nos damos algunas reglas básicas, como no utilizar los dedos para hojear el cuadernillo. El hojeo tiene que ser con el pie, a través de un mecanismo simple. Pero no basta con avanzar de hoja en hoja. También es necesario poder volver atrás, lo cual complejiza aún más la operación. No se trata solo de hojear con el pie, sino de traducir la gestualidad de la pierna y el cuerpo y su sensibilidad a la sensibilidad del papel. Vamos descubriendo que mientras más simple es la propuesta, funciona de mejor manera. Que el pie no tiene muñeca, es binario, solo acciona o deja de accionar. Cualquier otro movimiento se transforma en expertise. Ligado a todo lo anterior, el taller se encuentra con la buena construcción de un modelo, la estructura correcta y simple y las formas puras y netas. Otra cosa que aprendimos es que no se puede pensar el cuadernillo y el módulo que lo hojea como dos unidades vinculadas. No, el mecanismo que hojea modifica el cuadernillo y el cuadernillo hojeado influye en el módulo. Es una sola cosa. Por lo tanto, no es un cuadernillo como lo conocemos. Tiene ciertas deformaciones o formas distintas a las ya sabidas. No es ortogonal, por ejemplo. Tiene muescas. Está empastado de una particular manera. El conocido y antiguo acto de apoyar el dedo índice sobre un grupo de hojas de papel empastadas, presionarlo con la fuerza justa y medida y deslizarlo sobre las otras hojas hacia el centro, de tal modo que la hoja tocada se arquee, se curve cada vez más, hasta que la propia fuerza del papel la haga saltar y dejar el dedo en su reverso para que éste termine la tarea aplastándola en el lado contrario al que partió, se transforma este solo gesto en el mundo que nos abre el taller. La presencia del cuadernillo en los prototipos evidencia un cuerpo de páginas blancas que revelan una dimensión ausente y que se hace inminente, aquella de la lectura. Ellas quedan entonces a la espera de contenidos. En esta ocasión se avanza con algunas de las propuestas anteriores y conducimos a los alumnos a buscar textos muy breves de autores latinoamericanos que reflejaran en sus escritos aquellos sentimientos nacidos en esta situación de pandemia con cuarentenas y confinamiento. Elegidos por los alumnos, aparecieron textos de origen poético, narrativo y musical, con los cuales quisieron hacer presente los sentimientos, ya sea de soledad, de tragedia, de vulnerabilidad, de injusticia, de añoranzas, de recuerdos y también de lo cósmico y universal que ellos han experimentado durante este año. Se retoma la experiencia anterior, pero esta vez nos detenemos en ese espacio íntimo y a la vez cercano que ofrece una edición de no más de 14 páginas. El desafío del artificio mecánico traía consigo la elocuencia del gesto de hojear, que debía arriesgar sistemas particulares de plisados, cortes y terminaciones que facilitasen la ductilidad y trabajo del papel para cada encuadernación propuesta. El trabajo visual fue orientado a reconocer los atributos que el propio texto contenía, haciéndolos presentes en ese breve espesor espacial y temporal de páginas.
En base a esos atributos se realizaron las 7 ediciones de dibujos y grafías que hoy podemos señalar para cada uno como el atributo de la mirada rasante de una calzada que se vive como tablero de juegos y cobijo, el atributo de la escritura pulso, trémulo, de lo caligráfico de una carta, el atributo del leve surco de la página que da curso a su blanco, el atributo de la presencia del signo y su cadencia de vacío, el atributo de la densidad de una selva que todo oculta y transfigura, el atributo de las líneas de tejidos que entretejen los escritos, el atributo mitológico de una particular geografía de nuestro borde insular. La exposición propuesta es en nuestra sala físicamente ubicada en el edificio nuevo de Mata 79. Nos ocupamos del dónde, si tiene o no parrilla, si se utilizan las 2 entradas. Se tiene que pensar en los recorridos, que ellos nos intercepten, etc. Además de generar el espacio necesario para enfrentar el módulo, leer el objeto, accionar el ojeo y descifrar el contenido del cuadernillo. Volvemos a retomar la experiencia anterior, pero esta vez nos proponemos un montaje cuyo protagonista es un poema, más bien la lectura de él. El poema es de Carlos Covarrubias y se titula El aire enrarecido, poema de 34 estrofas. Su título nos induce a pensar su lectura en un espacio al aire libre, al cobijo natural de un bosque. Acorde a lo anterior, el trabajo visual aborda esta vez la experiencia del dibujo y contemplación de la naturaleza, específicamente de los árboles, a través del registro abstracto de sus luces para ver en ellos la transformación de la luz a través del movimiento de su follaje, y llevarla a las hojas de los cuadernillos, como un modo de hacerla presente en tanto se lee el poema. La lectura de este poema se propone sea parcelada en 6 cuadernillos. La continuidad entre uno y otro recoge ese modo libre con que leemos un poema, que permite dejarlo y retomarlo para volver nuevamente a él a través de un cierto paseo. En la tercera etapa del taller, ponemos a prueba la comprensión de la totalidad de una exposición, desde ocupar el lugar, en este caso un lugar al aire libre, bajo los pinos del ágora de los huéspedes, en la ciudad abierta, sobre un manto acolchonado de agujas de pino, hasta pensar en los módulos que reciben la exposición. Los troncos de los árboles serán nuestro soporte, a modo de pilares, pero sostendrán ya no módulos individuales, sino que ahora los árboles se vincularán con estructuras a la altura de mesas que recibirán los cuadernillos y su mecanismo de ojeo. Por lo tanto, hay árboles que se unen a otros y hay árboles que quedan libres. De esta manera, en una grilla irregular, cada uno propone un laberinto por donde recorrer el bosque leyendo.